Regresamos en este panorama de la mañana y recibimos nuestro primer invitado, el amigo y hermano Henry Merán, presidente de la Comisión Electoral del Partido Fuerza del Pueblo. Este es el hombre que va a definir el rebú entre Peñita, Dionis, Franklin, la Comisión Electoral, y que tiene la responsabilidad de organizar ese congreso electivo, ¿verdad? Interno. Buenos días, Henry, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para mí, como siempre, es un placer compartir con ustedes y con toda esta teleaudiencia este espacio tan prestigioso, tan bien ponderado y ya rankeado en el ánimo y corazón del pueblo dominicano. Gracias, hermano Henry. ¿Cuándo es el Congreso? Si ya hay una fecha, si ya lo definieron, porque yo me recuerdo que antes de toda esta situación que nos ha tocado vivir, ustedes ya estaban en vísperas de una reunión de la dirección política para ese día definir cuándo el Comité Central se iba a reunir. Entonces, ¿en qué está ese proceso? ¿Cuándo es que ustedes van ya a elegir sus autoridades? Sí, nosotros en la Comisión Nacional Electoral, ya aprobado por la Dirección Central del Partido, a propuesta de la Dirección Política, tenemos un calendario de trabajo, un calendario cronograma de acción y de eventos de cara al Congreso Nacional Elector, doctor Manolo Tavares Justo, que justamente una comisión, la Comisión Nacional Electoral, que es un ente primero que consagra la ley 3318 del Partido de Agrupación de Movimiento Político y el Estatuto de la Fuerza del Pueblo. Nosotros dirigimos como ente fundamental rector de este Congreso. Ese cronograma de trabajo, calendario, evidentemente ha sido impactado, ha sido afectado por todo este ciclo de tragedias que ha vivido el pueblo dominicano. Nosotros en la Fuerza del Pueblo, previo a la tragedia del Yesé, perdimos en diferentes momentos de la semana previa algunos compañeros muy valiosos que obligó al partido también a dedicarse a darle apoyo a los compañeros. Hijos también. Hijos también, sí, me refiero específicamente a el hijo que trágicamente perdió nuestro hermano querido Johnny Vázquez. Y 4 o 5 días después, bueno, esta tragedia histórica, inconmensurable, un hecho que consternó la conciencia del pueblo dominicano y impactó en el mundo entero. Estamos hablando que el pueblo dominicano a partir de ese momento ya no estaba en otra sintonía que no sea como así lo definió la Fuerza del Pueblo, en darle apoyo a las víctimas, en solidarizarse con los afectados de esa tragedia. Y en el caso del presidente y líder de nuestro partido, Leonel Fernández, pues ustedes han podido observar, y todo el pueblo dominicano, que los últimos 15 días, como él bien nos señaló antes de ayer, bueno, lo dedicó prácticamente a darle apoyo a la víctima, a visitar diferentes sepelios, hospitales, clínicas, y en definitiva toda esta dinámica de duelo pues ha impactado desde luego el calendario del Congreso Nacional Electoral, y la Comisión Nacional Electoral se reunió ayer y justamente en el día de hoy van a ser publicadas al partido y al país las resoluciones que fueron aprobadas en dicha comisión, que tienen que ver con la prórroga, la movilización de las fechas. Pero ya tienen fechas, ya. No, la fecha la vamos a pautar. Primero decidimos en la Comisión Nacional Electoral, anoche terminamos la reunión, prorrogar las fechas que originalmente teníamos pautadas por los motivos que ya acabo de explicar. Y la Comisión Nacional Electoral pautará la fecha de la primera y segunda ronda de votación a partir de la reunión de la Dirección Central, que como bien decía mi querido profesor Elvin, está pendiente también de convocar la dirección política. La Fuerza del Pueblo tiene dos grandes decisiones
dos grandes reuniones que realizar, que de esas dos reuniones, de lo que allí se decida, también depende en gran medida la ejecución de los trabajos del Congreso, que es la reunión de la Dirección Central, donde se aprobará la versión final del reglamento que rige todo el proceso, todo el Congreso Nacional Electoral, y posteriormente la Dirección Política también, de acuerdo a lo que establece la Ley 3318 y el Estatuto de la Fuerza del Pueblo, tiene que decidir sobre las demarcaciones y posiciones que van reservadas, es decir, las demarcaciones y posiciones que no van a ser sometidas al balotaje del Congreso Nacional Electoral. Es decir, que en la próxima, durante esta semana y la próxima, estamos hablando más tardar la primera semana de mayo, estas decisiones serán tomadas y evidentemente el Congreso Nacional Electoral pues podrá ya completar su andamiaje normativo y desde luego pautar la fecha llamando a primera y segunda ronda de votación como estaba originalmente planteado. Usted decía hace unos momentos que en los últimos 15 días el presidente Fernández ha estado concentrado con el tema del YC, asistiendo a misa, dando pésame, y el país entero estaba en eso. Y uno ha visto que la oposición se ha comportado a la altura de la situación, todo el mundo, el país se unificó en torno a ese tema. Ayer, en la semanal, le preguntaron al presidente sobre lo que decía la oposición, de que el dólar iba a estar a 70, pero el dólar ahora está a 70. Y a 60. Y el presidente dijo, el presidente instó a la oposición a dejar de ser profetas de desastres y de tragedias, y lo instó a aportar recomendaciones. ¿Qué opinión le merece a usted que el presidente traiga a la oposición ahora en este momento, cuando la oposición ni se siente, porque está tranquila en atención a una situación de duelo que vive el país? En primer lugar, nadie quiere profetizar debacle económico y social, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, en términos técnicos y bajo un criterio de buen ejercicio de la oposición como cabeza y líder de la oposición, nosotros lo que hemos venido pautando, estableciendo una serie de eventos y situaciones que desgraciadamente ya se están produciendo. La oposición, bajo el liderazgo de la Fuerza del Pueblo, ha sido una oposición responsable, una oposición conmesurada, una oposición que en ningún momento ha sido un ente disociador de la paz y la estabilidad del pueblo dominicano. Ahora bien, el presidente y el gobierno tienen que tener claro que nuestra línea opositora es frontal, es responsable, y nosotros hemos denunciado lo que estaba pasando, lo que está pasando y lo que va a pasar si la dirección del Estado se mantiene bajo la característica que se está manteniendo. ¿Qué nosotros hemos denunciado? Nosotros denunciamos que iba a haber una inestabilidad en la tasa cambiaria. Lo venimos denunciando hace más de un año, lo ha hecho el presidente Leonel Fernández de manera responsable y ha explicado en varias comparecencias de La Voz del Pueblo a qué se iba a deber eso. ¿Y qué estamos viendo? Evidentemente, una inestabilidad importante cambiaria que el gobierno, a golpe de las reservas del Banco Central, es que ha procurado mitigar, pero ustedes saben, el pueblo dominicano perfectamente, que a golpe de la utilización de las reservas del Banco Central no es que se maneja ni se mantiene una estabilidad cambiaria. Nosotros hemos denunciado la involución en todos los sectores que tienen que ver con servicios públicos en la República Dominicana. Lo denunciamos desde el principio de este gobierno, lo que podría pasar, y es lo que estamos viendo. Y la Fuerza del Pueblo, con relación a la última parte de la pregunta, en cada oportunidad que denuncia una situación que está incorrectamente manejando el pueblo dominicano, lo denunciamos con un pliego de soluciones al lado. Sí, porque no vale de nada que un partido denuncie nada más y no fortalezca el pliego de posibilidades o acciones
de cara a poder resolver el problema que denuncia. Y la Fuerza del Pueblo lo ha hecho de manera responsable. Siempre, desde luego, mis directos amigos y amigas, el gobierno está en picada, está en declive importantemente, y sobre todo la confianza del pueblo dominicano en el actual gobierno se ha ido evaporando a una velocidad vertiginosa. Prácticamente el pueblo dominicano, a un año, digamos, de menos de un año, 7, 8 meses, 10 meses de un proceso, digamos, de una toma de posesión, y a un año casi de unas elecciones, lo que está es deseando que haya elecciones el mes que viene para tomar una decisión diferente a la que tomó. Y eso se debe también, es bueno señalar, que el pueblo dominicano se siente desesperanzado, porque ustedes saben, y eso está lo suficientemente probado y debatido, que las elecciones pasadas fueron afectadas de manera contundente bajo una serie de modalidades y esquemas que distorsionaron totalmente ese proceso, y que en el fondo el pueblo dominicano, su decisión fue afectada por una serie de características que ese mismo proceso electoral definió. En el fondo, el pueblo dominicano, fruto de esas malas artes que se practicaron en el proceso pasado, terminó definiendo un gobierno que rápidamente se ha dado cuenta que no ha sido el que más le ha convenido a esta república. John. Doctor Henry Merán, bueno, en los últimos días aquí fue que inició la denuncia de que muchas obras importantes de este país están sin mantenimiento, a punto de colapsar, como el caso del Puente de la 17, que fue nuestro coordinador Elvin Castillo, que lo dio a conocer, y de ahí entonces se ha desatado una serie de obras que los propios ciudadanos le han mostrado a la nación de que hay filtraciones, de que no hay mantenimiento. ¿A qué usted atribuye ese abandono total por parte del gobierno hacia esas obras públicas? Y si tiene la Fuerza del Pueblo algún plan de cara a encararle esto al gobierno y que realmente tomen la iniciativa de darle prioridad a estas obras. En primer lugar, mi directo y querido John, lo que más está afectando el gobierno del presidente Luis Abinader es la falta de gerencia de su equipo fundamental, del equipo de gobierno que dirige las principales áreas del mismo. Yo debo señalar muy responsablemente, y un criterio personal que tengo, que un presidente sin un buen equipo no vale que tenga buenas intenciones, que tenga la disposición, que tenga la capacidad de trabajo y el compromiso de hacerlo bien, porque que particularmente nosotros le reconocemos al presidente Luis Abinader. Sin embargo, la orquesta no ha tocado mínimamente la partitura que él, entiendo, ha querido que toque. Hay una falta de gerencia exorbitante en todas las áreas, repito, fundamentales del gobierno. Esas denuncias que responsablemente y digamos hasta haciendo una labor de salvaguarda, ¿verdad?, de las futuras víctimas que pueden pueden aparecer o que pueden terminar siendo afectadas por el mal mantenimiento de las obras públicas en la República Dominicana. Se debe a que no hay un programa claro de supervisión, de reparación, de mantenimiento de las obras. Pero mi directo y queridos amigos, basta con usted desplazarse por la ciudad capital para ver los niveles de deterioro que tienen las obras públicas y civiles de esta ciudad. Eso da vergüenza. Pero eso es algo inaudito. Esta ciudad capital y sus principales obras están totalmente abandonadas, descuidadas. Sucia. Pero sí, Sucia también. esta ciudad tiene un semillero de hoyos
para decirlo en buen dominicano. La luna. Pintado de amarillo. Sí, porque la reparación ya no es el bacheo, sino es usted identificar el hoyo, ¿verdad? Y a su vez identificárselo al ciudadano para que no vaya a caer y a echarse a perder el vehículo y usted mismo en el hoyo. Es decir, estamos hablando que son cuestiones ridículas. No, pero absurdas. Pero, Henry, ahí en ese punto, yo por ejemplo estuve, obviamente uno no puede comparar Estados Unidos, un país del primer mundo. La semana pasada yo estaba allá. Y usted se desplaza por esas calles, esa avenida, esos elevados, y usted ve todos esos elevados, por viejos que sean, en su color gris, como vienen, los vaciados, de concreto. Se ven sucios, curtidos, ¿Tú entiendes? descuidados. Pero, Antes la 27 la barrieron, pero tú hay una pasas barredora. por aquí, entonces yo veo que Obra Pública La anuncia 27 de la barrieron. todos los fines de semana Una máquina. Mantenimiento. un cierre para mantenimiento preventivo de los túneles y los elevados. Ustedes lo han visto, Una gotera. miles de, En la todos Núñez los está fines de cayendo una semana. gotera, en la Y Núñez. tú pasas, Henry, por los elevados, todo sucio, Sí. sin pintar, El los smog hierros de los viejos. vehículos, sí. Que eso es normal, porque eso es por el humo de los vehículos, por el polvo en el tiempo. Ahora, ¿por qué Los no túneles pintan están eso? sucios. ¿Por qué no lo pintan? Porque no es solo un tema de estética, es que de noche tú no lo ves. Hay gente que se sube por la vaina, unos muritos caen en el inicio de los elevados, porque no están pintados de amarillo, no se ven de noche. O sea, entonces yo digo, ¿en qué consisten los mantenimientos que se anuncian cada fin de semana que hace Obra Pública en los túneles y el elevado? Tú pasas por los túneles, oscuro la bombilla, la losa sucísima, cayéndosele la losa a los elevados. Entonces, yo no entiendo por qué. Falta, Elvin, agregando a ese aspecto, falta de baranda en los puentes, Oh, sí. falta de señalización en las principales Reflectores. carreteras y Aunque avenidas, en la Churchill pusieron una reflectores. señalización que la Una taparon. funda negra. Una funda negra. Sí, no, eso es parte también de la improvisación y Una la funda falta negra. y la falta de gerencia, porque se anuncian medidas sin ningún tipo de estudio, ni levantamiento de campo, ni de impacto ciudadano, ¿verdad? Quedan los cáncamos Ah, parados. hay una crisis importante de gerencia y esa crisis de gerencia se convierte en una crisis de confianza de la ciudadanía hacia su gobierno. Pero yo también le adiciono, solo basta con usted dirigirse por la autopista Duarte saliendo de la ciudad Cuidado. a mano izquierda y usted observar. El cáncamo. Mire, mi querido Alfredo, yo El día que yo prendan creo- una vaina ahí, Mire. el día que prendan una vaina ahí arriba, Mira, en yo nunca ese en mi metro. vida había esperado tanto la inauguración de una obra. Pero ¿y como para la qué? de- Este país no No, aguanta porque otra yo, desgracia. no, porque yo quiero ver eso. Henry, Este país no aguanta ¿Usted ha otra visto ese ¿Cómo metro? así? No, pero ahí hay unos baches, unos vacíos, ahí hay unos desniveles, Arriba. unas juntas, unas grietas Ay, Dice abiertas. así que Velo para ahí. diversión, Que, de nivel. la verdad que va a haber que estudiar a fondo si la ciudadanía va a poder. Ahora, usted no Sí, sabe, sí, Henry, si porque es que el eso, gobierno es ha verdad. decidido hacer una montaña Esa junta como que está rusa. muy lejos. pero, O cuando pero, viene a ver claro. es que el gobierno quiso hacer un parque de diversiones para que los ciudadanos y una montaña rusa y no un Bueno. tren de transporte. ¿Usted ha visto porque- la junta? No es así. La junta, pues, están divididas. Pero es que, No están es que- juntas, ¿verdad? es que ahí no hay una estructura No que provoquen cuadre, a Nilda. con la otra. Una desgracia ahí. No, Sí, yo, es una yo situación estoy muy delicada. respetando. Mira, yo te hago serio. una pregunta. ¿Tú te atreves a montarte en el cáncamo cuando lo vayan a inaugurar? Claro. Al primer viaje, con el presidente. No, espérate. ¿Tú te atreves? Pero responde. Manejo ahí, carajo, el caco. Adelante. Adelante, dándole los botones. Con un salvavidas y con un caco protector. Y la No, vaina yo, como para no, yo inyectarse. estoy confiando en las empresas, Inyectarse, profesor. Señores, vamos a Salir respetar. volando de ahí. Mira, hay que respetar al invitado. Yo Es estoy mentira. respetando. No, yo no sé. Yo sé que hay unas Él fue empresas el que dijo que supervisoras. eso a él le preocupa eso. Sí, él está hablando de eso, pero no está hablando. Y déjame aprovechar y preguntarle cómo va el conflicto interno con relación al tema de Ahí va con Peñita. Peñita. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque lo están sacando de la ecuación. No, Un no lo hombre estoy noble, escuchando. compañita, ya deja. ¿Cómo va? ¿Ya se resolvió el conflicto interno de esa imposición del señor Peñita por encima de los otros candidatos que dicen que incluso si fuera abierto esas elecciones pues ganaría y que básicamente ha sido una imposición de Leonel Fernández demostrando Y se respondió ella misma. demostrando que ahí las cosas es batuta, ley y constitución. Es así porque
es bueno que tratemos también el tema interno del partido. Sí, claro, claro, y a nosotros nos interesa también tratarlo y aclararlo sobre Claro. todo. ¿Es usted de Peñita o de los es de usted de los rudos o de los No, él es el juez. Oye, es usted de los rudos? La técnica lo Él es árbitro. Él es el técnico de los rudos. Él es el árbitro. Usted es el árbitro. Él es el presidente Pero de ya le la bajaron- comisión electoral. Ah, y le bajaron la línea No, de que no Peñita. pueden, porque él es Pues tampoco él lo es van a el el árbitro. presidente de la comisión electoral. mí- Pero es que, y hay A mí- comisión. Congreso. Claro. Claro, claro. Y funciona. Sí, claro. Porque aquí que se ha no. sentado aquí ha dicho que eso es Peñita que va. La autoridad que tiene Henry en el partido, nadie la cierra. ¿no? Ah, pues vamos a ver, diga usted, don Henry. Sí, a mí solo me baja línea ¿Quién? la Constitución de la República y la ley. Y en términos políticos Te tengo lo un demostró en líder. el Congreso Claro, aquella vez. claro. Ah, pero Y en usted fue el que se términos- metió y el bombazo. En términos políticos tengo un líder que es Leonel Fernández Ok. y a un ejemplo, igual que él, que el profesor Juan Bosch. Y ahí en adelante yo tengo total autonomía y reconociendo esa autonomía Claro. en términos de pensamiento y acción y principios, mi partido me ha distinguido en varias oportunidades con dirigir estos trabajos tan delicados. Como presidente de la Comisión Nacional Electoral, pues evidentemente que no puedo asumir ningún tipo de partido en estos temas. Sin embargo, sí puedo precisar lo siguiente, y a toda la directa teleaudiencia y radioaudiencia. En la Fuerza del Pueblo nunca ha habido un conflicto per se. Los conflictos en los partidos se originan cuando existen disputas por el liderazgo del mismo y terminan esa disputa por el liderazgo interno en disputas por candidaturas presidenciales. Esa es la realidad y la historia de la actividad política en la República Dominicana. En la Fuerza del Pueblo tenemos un líder hegemónico, afortunadamente. Y ese líder hegemónico se llama Leonel Fernández. Nosotros no tenemos conflicto ni indicios remotos de ningún tipo de situaciones que afecte la unidad de la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, cuando se llama un proceso electoral, en cualquier escenario, llámese un proceso electoral nacional o un proceso electoral interno, hasta un proceso electoral de un gremio Hasta de junta de profesional, vecinos. de una junta de vecinos. Hay tirijala. Siempre los aspirantes, ¿verdad?, a las principales posiciones terminan en escarceos, promoviendo sus aspiraciones. Como dos lápices Y- con gomita. Claro, claro, Elvin. Programa de altura, por Y Dios. procurando crear, ¿verdad?, aspectos, situaciones, bueno, que favorezcan sus aspiraciones. Eso es normal. Nosotros, como coordinador de presidente de la Comisión Nacional Electoral, lo que observamos, dirigimos, guiamos y sobre todo tenemos mucha paciencia para manejar todas estas situaciones. En la Fuerza del Pueblo también nunca ha habido inclinación, idea, metodología en procura de imponer a ningún compañero. Todos somos compañeros, hermanos y familia. Pero cuidado si es que usted no se ha dado Es- cuenta, porque los que se han sentado No. ahí han dicho que sí, No, que hay una no, línea en favor no. de Peñita. Pues yo no conocía a Peñita y me he enterado por las quejas que No. están de los mismos Fuerza Pueblistas. Vamos. Repito, las opiniones de los compañeros Eso no- están enmarcadas dentro de sus propias aspiraciones. Tenemos que estar claros en eso. Ahora, la estructura institucional de la Fuerza del Pueblo, que parte de sus estatutos y el futuro reglamento que dirigirá normativamente el Congreso, pauta claramente cuál es la metodología. Nosotros aperturamos un proceso interno, los compañeros pueden aspirar, porque esa es la principal garantía de un proceso, aspirar libremente a cualquier posición, e incluso el compañero secretario general actual, Antonio Florián, tiene que someterse al escrutinio de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, como puede someterse cualquier compañero. Tiene que Alfredo. hacerlo jurídicamente. Incluso el presidente y líder de la organización, el doctor Leonel Fernández, también va a tener que inscribirse y someterse, y cualquier compañero dirigente del partido también puede inscribirse y aspirar, como él ha dicho, a certificado, a presidente de la organización, a secretario general, a miembro de la dirección central, a cualquier posición territorial de la Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, nosotros internamente vemos
que esta dinámica es típica de los procesos internos. Claro, el tirijala. Y si usted, Y quedó lápiz. y si usted finalmente me pregunta, como dice Alfredo, si ese pequeño tirijala se ha enfriado, eso está prácticamente evaporado en términos prácticos. Bueno, yo creo que Eso se enfrió. lo empre- Ya no, entregaron. Tony anda en plátano Ya y entregaron, Franklin está recogido. ellos admitido, Mira, ellos ya admitieron, entregaron. Ya se en enfrió. beneficio de lo que dice Henry, tengo que decir que los dos aspirantes, junto que son tres, Peñita, ¿verdad? Antonio Florián, el mismo Dionis Sánchez y el mismo Franklin Rodríguez, ellos han expresado que la elección del secretario general de ninguna manera, sea cual sea el resultado, pone en tela de juicio la unidad partidaria. Eso mismo que usted explicó ahí. Es decir, De ninguna manera. ellos dicen que sus cañones están infilados hacia la presidencia de la República para el año 2028. Esa gente tan consciente. Ya entregaron, que ya Haga tu entregaron, ya pregunta. entregaron. Henry. Vocero. Sí, Sí, pero me está como convenciendo a mí, como para que yo- La realidad. Esa es la verdad. De esta vaina hay que salir. Miren, Henry, como sé que te gusta el dulce de leche por debajo de la mesa, no quieren meter un ladrillo. Hace 2 semanas, República Dominicana tenía un debate en la esfera política o en la atmósfera política, que era la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, Hoy que por la hay desgracia fumata. ¿Hay fumata hoy? se postergó. dicen que hoy. Por la tragedia se postergó. Usted sabe, Henry, que eso fue fruto de debate antes de llegar ahí al resumen o a la selección ya de los que pueden ser en 5 ternas. Me parece que John, ¿verdad? 5 ternas. Sí, Ya, Sí, cinco ternas. exactamente. Luego de un informe muy deleznable, muy nefasto por parte de la comisión que encabezó el hijo de Genao. Es decir, del comportamiento de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas, que incluso los dejaron fuera de la selección. A todos los miembros que participaron, que tenían la inquietud, tenían el deseo de seguir dentro de ese organismo. En el día de hoy es probable que el Senado de la República elija un nuevo presidente o una presidenta de la Cámara de Cuentas y unos nuevos miembros. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema y lo que representó la pasada Cámara de Cuentas y cuáles son sus expectativas con una nueva Cámara de Cuentas? Se habla de la señora Emma Emma Polanco, que fue rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, antes de esta gestión que encabeza el señor Editrudis Beltrán. En primer lugar, Alfredo, mi directo amigo, Sí. la pasada Cámara de Cuentas, o la Cámara de Cuentas que ahora concluye su periodo, Sí, va de salir. fue un completo y absoluto desastre. No solo desde el punto de vista técnico en el ejercicio de sus funciones primarias, sino hasta en términos de relaciones personales a lo interno. Es decir, cuando se combina ineficiencia, falta de gerencia, de pericia, de destreza, con diferencias personales en términos básicos primarios, la combinación termina en un colosal desastre, como ha terminado en esta oportunidad. Fue un grave error del partido de gobierno en esa oportunidad elegir esos perfiles. Digo un grave error porque en el fondo la mayoría en la composición del Congreso de la República es que define la posibilidad de tú elegir los órganos constitucionales, todos lo sabemos. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? Bueno, institucionalmente, en quien tiene esa mayoría, en este caso, el actual partido y gobierno. Por lo tanto, de manera directa, el fracaso de esta Cámara de Cuentas tiene su origen en la elección, en la selección incorrecta de los miembros actuales. En esta oportunidad, Sí. nosotros aspiramos a que sea diferente. Eso es lo que aspiramos, anhelamos y lo que le conviene al pueblo dominicano. Sin embargo, la fuerza del pueblo en términos institucionales se ha apartado. Se ha puesto al margen de eso. Sí, al margen totalmente de esa decisión. En el caso de la Cámara de Diputados, todo el pueblo sabe, el pueblo dominicano, que el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, por instrucciones partidarias, se retiró del proceso de selección y votación
de las ternas. No, y que el presidente de la Cámara de Diputados, discúlpeme que le interrumpa, Alfredo Pacheco, dijo que ellos iban a asumir la responsabilidad, el fracaso o el éxito de esta nueva Cámara de Cuentas. Sí, Con su mayoría mecánica. Pero también hay que ser entendemos justo y decir que el correcto Partido eso. Revolucionario Moderno propuso un juicio político para esa Cámara de Cuentas. Y quienes se opusieron fue la Fuerza del Pueblo y el PLD. No, no. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó ahí? No, la Fuerza del Pueblo no se opuso a eso. Hubo un intento ex oficio, vamos a ver. Hubo comentarios, hubo ideas en ese sentido, pero la propuesta formal nunca se presentó en el Congreso de la República. Por todo Eso lo fue que- amagar y no dar. Pero eso no dijo Genao aquí cuando se Sí. sentó. Dijo que Amagar se y no había dar. dicho y que No. hubo oposición y por eso no procedió. No, porque nosotros en la Fuerza del Sí, bien, están los Pueblo... titulares. Eso fue una moriqueta. Y no, están los titulares ahí donde dice No, opositor. nosotros en la Fuerza del Pueblo que diga que eso es una siempre... persecución. Pero todo lo contrario, pero nosotros en la Fuerza del Pueblo como líder de oposición, lo que nos conviene es que en términos de fiscalización se haya escrutado eso, es decir, jamás nos pondríamos a que se interpele y termine cualquier interpelación hasta en una apertura de un juicio político a una Cámara de Cuentas que ya era en términos prácticos una Cámara de Cuentas fracasada. Es decir, ahí no, si el gobierno, llámese quien, en términos legislativos cuenta con la mayoría, hubiera responsablemente iniciado ya sea un proceso de interpelación, de invitación o un juicio político, pues la Fuerza del Pueblo perfectamente no Henry, tendría motivo para oponerse a ello. Vamos a terminar Entonces- esta entrevista en alta. No, yo tengo una Entrevista pregunta. en alta. Usted hizo su pregunta y usted la dejó pasar. No, pero no, pasa Henry, oye, tú has sido diputado, eres un Cuidado. político experimentado. Cuidado. Eres un tipo centrado y no estridente, pero con mucha experiencia acumulada. En los gobiernos del presidente Fernández, yo he sido partícipe y siempre lo he dicho, que el tema del narcotráfico hay que dejarlo fuera Era para allá que iba. de la política, porque es algo que afecta a toda la sociedad, afecta a la credibilidad de los partidos, de todo, del sistema y de todas las instancias. Por eso el debate, el teje y maneje en el tema del narcotráfico, a mí no me gusta que se lleve al plano político. Ahora, ustedes en sus gobiernos... Que se politice el tema. Que se politice el tema. Ustedes tuvieron Arturo del Tiempo en los gobiernos de ustedes. Tuvieron a Figueroa Agosto gravitando aquí, ¿verdad? Danilo tuvo a César. Todos los gobiernos tenían uno que otro narcotraficante, Quirino, cuando Hipólito, que tenía vinculaciones y que operaban de manera tranquila. Eso siempre se ha visto. Ahora, tú recuerdes los anales de la política, un partido en el gobierno que tenga tantos dirigentes, porque el problema de los otros, y eso es lo que... Hay gente que no le gusta el debate, a mí no me gusta, pero hay que hablarlo. Es que ustedes, todos los anteriores, Hipólito, Leonel, Danilo, siempre tenían sus narcos que de alguna manera tenían vínculos en los estamentos de poder, pero no eran dirigentes. Operaban, hacían sus vainas ilícitas, Diputado. pero fuera, quizás financiaban, aportaban, pero fuera, pero Regidores. ahora es dentro. Regidores, diputados. Van más de 10, 11 personas que fueron electos, que eran funcionarios, que han tenido que ser extraditados. Candidatos. Entonces, una reflexión en cuanto a eso. ¿Qué ustedes como partido van a hacer? Todos. O sea, los filtros. ¿Cómo es que a mí me dice ahora la gente? Dice que no, que yo no sabía. Ese tipo me pidió una foto. ¿Pero cómo que te pidió una foto? Pero que varias fotos, varias locaciones. Esos tipos financiaron Varias veces. campañas. Pero yo que trabajo y yo simpatizo con un partido, Henry. tenga ahí. Y un empresa, por ejemplo, Pepín, los Vicini, los Rainieri, todo el rico aquí que financia campaña. Ustedes como políticos saben de a cuánto es que le dan. Cuando dan semanal una cosita y agarrar. Como una cosita. Y una cosita y agarrar. Tipos ricos que hacen su dinero bien habido. Él es el debate. Entonces, una cosita. desde que hay un tipo que te dice a ti, por ejemplo, déjame la 14 del Cibao que yo la asumo, pues tú sabes que ese tipo no está trabajando. Ay, santísimo. Entonces, ¿cómo es que ustedes, los partidos y la Junta, van a fortalecer los mecanismos para evitar que esa vaina entre a los partidos? Miren, lo que está ocurriendo, sin duda, Elvin, distinguidos amigos,
con estos escándalos penosos, donde dirigentes de un partido de gobierno son solicitados uno detrás de otro en extradición y condenados por la justicia norteamericana por narcotráfico. Eso es algo que afecta no solamente la salud institucional del pueblo dominicano, sino afecta a todos los partidos. Yo creo que los partidos en el fondo tienen que mejorar sus controles, su filtro. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros en la Comisión Nacional Electoral, que esta Comisión Nacional Electoral que nosotros presidimos fue la que dirigió el proceso de elección de candidaturas, que ahí es donde está el principal filtro, mi querido Elvin. Es a la hora de usted recibir la inscripción como precandidato a una posición, en este caso electiva. Es uno de los principales filtros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros depuramos, recuerden ustedes, incluso le informamos al pueblo dominicano en 2 ruedas de prensa, los mecanismos de depuración que teníamos frente a aspirantes a posiciones de elección popular. Pero el partido de gobierno en esa oportunidad, ustedes también pueden recordar, que también declaró a través de una rueda de prensa que había la embajada, así mismo que habían filtrado a través de los mecanismos que provee el Estado, ¿verdad? Incluso con gobiernos internacionales, extranjeros, habían filtrado esos aspirantes. Pero ahora nos damos cuenta que parece que el trabajo no fue tan efectivo. Qué batalla. Porque autoridades electas de importancia y de demarcaciones importantes del país, pues terminan siendo solicitados en extradición por las autoridades norteamericanas. Los partidos tenemos sin duda que tomar en cuenta estos aspectos, que repito, mejorar, y sobre todo el Partido Revolucionario Moderno, mejorar su mecanismo de depuración y controles internos, porque la verdad es que lo que viene ocurriendo es muy penoso y afecta gravemente a la estabilidad democrática del pueblo dominicano, porque en el fondo y la también, reputación de las organizaciones por políticas supuesto, y la indignación que genera en gente decente como uno, claro, que estos narcotraficantes estén infiltrados ahí y sean quienes estén dirigiendo esta vaina y cogiendo cuartos y aplastando gente. Esa vaina le preocupa a uno. Sí. Henry, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta Me está coartando. amable Vámonos, interacción. Cundo. Estás escuchando Panorama FM 96.9